Ahí está. Bueno, bien grandote para poder leer bien. Muy buenas noches, hermanos. Ahí está. Este está mejor acá. La otra vez fui a una iglesia, hice un enjambre, un lío con los cositos estos. Se terminó cayendo el mueblecito. Bueno, la idea es ver esta última etapa de el desarrollo doctrinal en el Nuevo Testamento. Antes de arrancar, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Vamos a darle duro. No vamos a comer pizza, hoy la vamos a dejar. No. Esos chistes no se hacen, che. Bueno, ¿no hay nada? Como yo les digo a los chicos en el trabajo, más allá de los problemas, lo importante es que gane Argentina. Después se arregla lo demás. No. Vamos a la última etapa de esto. Hemos visto el desarrollo doctrinal del Nuevo Testamento en las distintas etapas. La primera, por supuesto, esto está documentado, están los evangelios, los 4 evangelios, que corresponde a la etapa en que el Señor Jesucristo dio la revelación de Dios. Por lo tanto, lo que Él enseñó fue tomado por los apóstoles y registrado en los 4 evangelios. Este cuádruple abordaje, que es enriquecedor, no contradictorio, al contrario, nos muestra el Cristo natural como ellos lo vivieron. Esta etapa corresponde al ministerio directo de Jesucristo. El resto del Nuevo Testamento, en la segunda etapa, corresponde al ministerio de los apóstoles. Lo que ellos recibieron de Cristo, lo que vieron y escucharon, más lo que el Espíritu Santo les dio. Esta etapa tiene 3 secciones. Una histórica que se refiere a los hechos, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y hoy veremos, Dios mediante, la sección 2 y 3, las epístolas y el Apocalipsis. La tercera etapa es el cierre del canon. Y esta parte simplemente menciono que entre la escritura de todos los documentos del Nuevo Testamento, que termina a fines del siglo I, más o menos el 90, 95, con los escritos de Juan, por supuesto, las iglesias tenían un problema, que nosotros no. Nosotros tenemos ya en un solo volumen los escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo. Ellos no tenían esa facilidad. Eso no quiere decir que la palabra de Dios no haya sido dada. Dios en su providencia divina cuidó, preservó esos documentos y los cuidó para que en algún momento, ya estamos hablando un par de siglos después, principios del siglo IV, año 300 más o menos, cuando la iglesia ya oficialmente reconoció todos estos escritos. Pero ya circulaban. Ese periodo de 2 siglos que encontramos la circulación independiente de los libros, no en un solo volumen, aunque ya se escribían el Diatacerón, que es armonía de los evangelios, los escritos de los padres de la iglesia, eso está en castellano, se pueden conseguir. Hoy se está estudiando muchísimo el tema de la iglesia primitiva, pero ese periodo de 150, 200 años es el periodo del cierre del canon, donde algunos escritos quisieron colarse dentro del canon, como por ejemplo escritos de Clemente,
Otros se dudaron de incorporarlos, y de manera que ya con el reconocimiento que la Iglesia anunció que había recibido la palabra de Dios, se termina esta última etapa. Pero no es una etapa de elaboración, de redacción, sino que de recepción simplemente y de compilación. Se editó en un solo volumen. La Iglesia recibe. Ella es columna y baluarte de la verdad. En ese momento del cierre del canon bíblico, una vez que la Iglesia aceptó esto, ningún otro libro pudo levantarse y decir, bueno, merezco estar en esta colección sagrada. No, la inspiración que ellos detectaron en estos escritos que tenemos, había otros más, de Pedro, de Pablo y de otros más, pero ellos se dieron cuenta que no tenían la inspiración de Dios. Esa inspiración es lo que los llevó a ellos a incluirlos en el canon, es decir, el cuerpo que aparece ahí en ese cajoncito, los 4 evangelios, Hechos, las cartas paulinas, las universales y el profético que es el Apocalipsis. Una vez hecho esto, nunca más la Iglesia adicionó algo, nunca, por la corriente que fuera. Ni ortodoxa, ni católica, ni protestante, ni evangélica. Los que agregaron algo se han salido pretenden ser cristianos, como el caso de José Smith o cualquier otro que han pretendido poner a la misma altura el texto, no puede decirse que son puramente cristianos, menos en este aspecto. Dicho esto, en ese tiempo convivieron 2 tradiciones, la escrita, la apostólica, y la oral, la enseñanza, la transmisión oral. Esto fue necesario que así fuera porque nos encontramos con que era muy difícil hacer copias de los libros, por razón de costo, por razón de disponibilidad, no se tenían a mano todos, por razón de que no muchos sabían leer y escribir. Entonces, esto fue preservado por Dios de una manera asombrosa, milagrosa. En la sección 2 y 3 que está ahí, vamos a avanzar en la sección 2 sobre las epístolas. Y yo me permito aquí decir lo siguiente. En primer lugar, acá, bueno, no se asusten porque esto se sale a cada rato, pero no tiene valor. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Y le voy a pedir que alguien lo lea, así yo acomodo esto que es. Romanos 1, del verso 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Es notable cómo el corpus epistolar, el conjunto de las cartas, esas 21 cartas, la primera que arranca es Romanos. Es decir, los hermanos,
cuando tienen el canon, y uno lo puede ver en Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, tomo 1 y 2, están en castellano, lo que menciona él a pedido del concilio que se estaba por reunir ahí convocado por Constantino, él enumera los libros. Y más o menos sigue este orden, el que tenemos en nuestras Biblias. Y no era casual. Van a ver por qué. En primer lugar, Hechos, ¿cómo termina? Con el Evangelio en Roma, con Pablo prisionero en Roma, predicando abiertamente, aunque estaba preso, listo para ser juzgado. Así termina el libro, Hechos, que corresponde a la sección 1 de esta etapa. La epístola... No podemos ver, queremos anotar. Quieren anotar, está bien, perdón. La epístola de Romanos, que se puso primero las epístolas paulinas, habida cuenta de que, ustedes van a ver que, y lo adelanto ya, de que le cupo a Pablo ser el gran intérprete del Evangelio. Uno esperaría que la mayor cantidad de doctrina sea dada por aquellos que estuvieron más cerca del Señor, a saber, Pedro, Juan, los medio hermanos del Señor, Santiago y Judas, y cualquiera de los otros. Pero no fue así. A ellos, más que nada, le tocó la responsabilidad de hablar acerca de la manifestación en carne de Cristo. Porque ellos fueron testigos de esos hechos, de sus palabras, de sus acciones, de sus gestos, de sus emociones, todo está ahí. Ellos fueron más que nada testigos oficiales. Me seréis testigos. Recuerden esa frase, es muy importante, en la palabra mártires. Ahora, la cuestión es que muchos de ellos terminaron como mártires. Ellos les tocó esa parte. Su cercanía y convivencia con el Señor les habilitaba para hablar de esa manera. Cuando uno llega a las cartas universales, a la parte final, como teníamos ahí, las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan y Judas, hay un eco de los evangelios. Uno parece que vuelve atrás, al comienzo. De hecho, Santiago no menciona la iglesia, habla de la sinagoga, y pareciera que no hay todo lo que se dijo en las epístolas pastorales, no menciona nada, hasta parece contradictorio con Romanos, que le llevó a crear un gran conflicto y tensión en la teología de Lutero. De hecho, que él la menospreciaba junto con Apocalipsis. Lo que sí, esto nos muestra que a ellos les tocó esa tarea, a lo más cercano, a lo que estaba ahí. En cambio, el testimonio apostólico tiene dos vertientes. La primera, hablar de la manifestación en carne de Cristo. Y por eso ellos eligen, alguien me preguntó la otra vez si yo estaba de acuerdo o no con Matías, el apóstol. Bueno, por eso ellos eligieron a los 12, un número muy simbólico, porque tenían que hacer esa tarea, manifestar la manifestación en carne de Cristo, su ministerio terrenal. A Pablo le toca otra cosa, que es interpretar a Cristo, es decir, hablar de los resultados, los efectos de esos hechos. Cuando lo encontramos en el libro de los Hechos, van a ver que las dos cosas corren juntas. La predicación apostólica, tanto en Pedro y Pablo. Wilmington, que es un autor, tiene una obra muy linda, muy recomendable, muestra bien claro el paralelismo entre el ministerio de Pedro y Pablo, que eso también había preguntado a Armina. Sí, hay un paralelismo no casual, no es accidental. En el designio de Dios así fue mostrado, para mostrar que tenían igual autoridad, categoría apostólica. Uno a la circuncisión, el otro a la incircuncisión. Uno a los judíos, otro a los gentiles. Pero esta segunda vertiente le toca a Pablo. Y vamos a ver después por qué. Romanos arranca. ¿Qué fue eso? ¿Quién se lastimó?
No. La reja, pegó en la reja. Bueno, cosa de chicos, ¿no? Bueno. Romanos entonces puesto primera, porque ellos pensaron en ubicar primero todos los escritos apostólicos, porque fue a Pablo que le tocó desarrollar, interpretar, exponer los grandes misterios, los principios, las verdades del Evangelio. Y Dibu Martínez tuvo la reacción de Beta. ¿Vieron la reacción de una madre? Así. Atejó 5 o 6 penales al mismo tiempo. Bueno, las madres reaccionan así. Ahora, la cuestión es que Romanos, por orden de tamaño, fue puesto primera, así Corintios, Gálatas, Efesios, y fue puesto así hasta el más chiquito que Filemón, que un capítulo. Pero curiosamente esa ubicación no es casual. Alguien me preguntó cronológicamente cómo aparecen, porque después vamos a ver, hay 2 órdenes de cómo ubicar los libros del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas. Aquí Romanos aparece, coincide el cierre de Hechos con el comienzo de las epístolas. Es a los creyentes en Roma, aparece un apóstol, aparece Pablo, el mismo personaje, y habla del Evangelio. Y habla del reino. En la anterior también habla del reino de Dios, y aquí también habla del trono de David. Eso está, lo hemos leído recién. Todo, y podemos mencionar más cosas que aparecen, pero por ahora los dejamos. Lo que sí notamos es que no es casual. Ese nexo, esa conjunción, sirve naturalmente para proseguir en la lectura de la Biblia. Pero no solamente eso, sino que la correlación, que es lo que estamos apuntando ahora, no a la explicación del texto, sino a la correlación, cómo se relaciona con otras cosas, el verso 2 introduce varias citas del Antiguo Testamento o alusiones. Algunas son citas directas, otras son alusiones. Eso muestra que hay un continuo, hay una dependencia de lo que ya se dijo, se construye sobre lo que ya se dijo y se continúa sobre lo que ya se dijo, se adhiere. El verso 3 hay referencia a los evangelios. Y ustedes díganme cómo deduzco yo eso. A ver, el verso 3, ¿qué dice? Del linaje de David. ¿Qué más dice? Nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Jesucristo es el nombre, Jesús es el nombre humano, según la carne, etc. Ustedes van a ver que hay la doctrina arranca en un pesebre muy humilde, en Belén. Vamos a ver que termina de una manera magnífica en Apocalipsis, en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la que todos miraron y soñaron y saludaron de lejos, dice Hebreos. Ahora, ¿cómo del sufrimiento se pasa a la gloria y no a la inversa, ¿no? El verso 4 nos habla de una salvación consumada. ¿De dónde lo sacamos? A ver el verso 4, que eso también está en los evangelios. ¿Cómo? Habla de que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La referencia a la cruz es vista en su segunda vertiente, la de la resurrección, no de la muerte. Y esto es notable, es un Cristo vivo. No como el catolicismo que tiene el crucifijo, un Cristo muerto, débil, el otro Cristo español. Ese libro hay que leerlo, de Mackay. Ahora, ahí tenemos la salvación realizada, consumada. No hay más nada que hacer, ya todo fue hecho. El verso 5 es la salvación aplicada. ¿Cómo se vuelcan los resultados de eso? Y dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y ahí ya entramos al libro de los Hechos. La gracia, el apostolado y esa nueva comunidad internacional, universal. El libro de los Hechos nos habla de la iglesia y de muchas iglesias locales.
porque la historia habla de eso, de iglesias locales. Pero Pablo, en una visión de un segundo nivel, se da cuenta de que la iglesia es una universal, en una expresión local, como todos nosotros y muchos lugares. Esta es la salvación como se aplica, por gracia, lo distintivo de Pablo en Romanos. Y el verso 6 y 7 ya nos ubica ahora en la iglesia local. Pablo es muy concreto y ya arranca, con esto arranca todo lo que viene a después en las epístolas, que son narraciones a iglesias, o personas o iglesias, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces ahora puede dar pie a lo que viene. Esta continuación que tenemos es vital, es de vida, donde la historia gana en significado a causa de la doctrina, de lo que se está enseñando. Y la doctrina, lo que se enseña, encuentra su autoridad en la historia, en un círculo virtuoso. Hay una cosa notable acá. Cuando uno va al libro de los Hechos, encuentra muchos discursos, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de esos discursos? Les voy a ayudar. La mayoría son dichos a no creyentes, excepto dos: el Concilio de Jerusalén y a los ancianos de Mileto. Todos los demás discursos, algunos breves, otros más extensos, a judíos o gentiles, algunos casi privados, son a personas inconversas. Autoridades también, sí. Son a personas inconversas. Eso nos muestra que Hechos, en esa etapa, en esa sección de la segunda etapa, se refiere a la predicación de Cristo. Pero ahora, en esta etapa, en esta sección de la segunda etapa, esta segunda sección, es lo que se enseñó a la iglesia, no lo que se predicó a los gentiles. Ahora pasamos a la interioridad de la comunidad cristiana. Todas las cartas tienen que ver con eso. Nunca fueron dirigidas a no creyentes. Todas son dirigidas a creyentes. Y les enseña a ellos cómo tienen que vivir, a nosotros, por supuesto, qué es lo que tienen que creer, qué pueden esperar, qué deben evitar o qué deben buscar. Soñar o llorar, lo que sea. Estas cartas, dice un autor, es un verdadero plan de enseñanza para el mejor seminario bíblico. Tenemos que seguir esto. De hecho, es lo mejor que podemos hacer. Los seminarios se esfuerzan en tratar de seguir esto. Bien. Buen seminario, ¿no? Hay una comparación aquí entonces que quiero dejar como resumen también. En los evangelios, en los hechos, en las epístolas, en el Apocalipsis, todos vamos a Cristo. Cristo en el primero, en los evangelios, es su manifestación en carne. En la encarnación, el ministerio terrenal del Señor. En los hechos es su predicación al mundo. Luego en las epístolas es la enseñanza de Cristo a la iglesia. Y por último, Apocalipsis es Cristo su manifestación en gloria. Ahora dice Hebreos, ya dejando atrás el corpus paulino, avanzando a las universales, dice, todavía no le vemos coronado de gloria y de honra. Pero ya le veremos. Hebreos ya comienza a subir la cumbre de la gloria hacia el final del libro y transita a través de algunos libros de las epístolas generales que como segunda vamos a ver esas epístolas universales, algunas características que tienen, pero ya después llegamos a Apocalipsis. Pero esto es muy importante para tenerlo presente. Es un buen esquema. Cuando uno tiene que predicar, estas cosas las tiene que tener en la mente para poder ubicarse. No se lo va a decir al auditorio, lo que tiene que tener formada la mente en este sentido. Las epístolas o cartas. La primera cosa que vamos a ver, la forma en que se dio esta doctrina. Hubo una enseñanza oral que nosotros no podemos hablar mucho porque se perdió, pero lo que se recolectó en los escritos es lo que a nosotros nos interesa y a lo que Dios le interesó.
y se hizo a través de la forma de epístolas, de cartas. No fue a través de tratados o manuales, sino a través de cartas. La ventaja de la carta es que es amigable, es que es personal, es que es cercana, es intimista, es abierta. La carta es para ser leída, circular. Es de carácter informal. Se puede dar, no hay problema. No requiere ciertas reglas oficiales o institucionales. Es situacional. Se adapta a la circunstancia o a las necesidades del destinatario o de los destinatarios. Bueno, habría más que más. Esto que ustedes están viendo acá, no sé si alcanza a leer, es el capítulo 6 de la primera epístola del apóstol San Pablo. Uno de los documentos que se guardan en el Chester Printing Library. Ahí uno lo puede encontrar. Este es uno, como para que vean cómo era, cómo a partir de ahí los escrituristas llevaron a nuestra Biblia. Un laburo de negro. Pero esto es un facsímil, no se trabaja sobre el manuscrito, ese se guarda, se protege con luz tenue, se va apagando, prendiendo, no tiene que estar expuesto al aire, están encerrados al vacío, porque si no se echan a perder. Acá Jeremías debe saber porque trabajan algo de eso. Y entonces está prohibido tocarlo. Si se toca con un guante muy especial, pero no se toca. Ya se sacó el facsímil con la menor cantidad de luz, porque inclusive la luz le puede hacer mal. Pero hoy se trabaja con aparatos especiales, con rayos especiales para poder ver, y se ha descubierto que algunos de estos manuscritos, me fui por las ramas, pero no importa, están borrados y abajo tiene otra escritura, porque se reutilizaban en algunos casos, ¿no? Se borraba y se volvía a usar. Pero bueno, en este caso no. Este es el método que Dios usó. Esto es algo curioso, porque es un distintivo del cristianismo. No lo tienen otras religiones, ni hablar, si bien hay otras cartas que se usaban entre los griegos, Marco Aurelio, por ejemplo, muy famoso, Tucídides y otros que escribieron cartas, y de la manera que se daba a conocer el pensamiento del erudito o del filósofo o quien sea. Pero el cristianismo tiene esto. Y en algunos casos se escribía directamente el autor, otros casos hacía uso de un amanuense, de un redactor a quien le dictaba la carta, que es el caso de Romanos. Así dice al final, y por el nombre que tiene creemos que era un esclavo o ex esclavo. Porque se nos menciona primero, segundo, cuarto, tercero, son nombres de esclavos, se les ponían números, primero, segundo, tercero, no llevaban nombre. Hoy en día son nombres, pero en aquel tiempo eran nada más que un número. Seguimos siendo números, no se hagan problema, el sistema nos trata como números. Pero lo bueno es que se adapta a la situación del lector, tanto social, culturalmente, y lo interesante es que los lectores fueron dándose cuenta que esos libros, que eran esas cartas, que aparentemente eran simplemente expresiones del autor, aprendemos que atiende a problemas reales. El caso de Filemón, muy claro, un esclavo que iba a estar sujeto al castigo de la ley. Bueno, Pablo intercede por él y es un documento comercial el libro de Filemón, porque dice yo pagaré. Él está diciendo que es un pagaré. Pablo dice, yo asumo la deuda del daño que te causó este esclavo. Ahora, hermano, en Cristo. Por supuesto, Filemón no se le iba a cobrar a Pablo. Pero eso es la gran lección de la nueva ética, de la ética cristiana. Es para tratar en otro momento. Sintetizando, entonces podemos decir que las epístolas están fundamentadas en lo que los primeros principios del Evangelio hicieron en los corazones de los discípulos. Ahora se desarrollan para las nuevas situaciones que viven esos creyentes. ¿Por qué nosotros no hablamos tanto de discípulos? Aunque está bien que hagamos énfasis. Porque es una nueva realidad ahora. Ya no están siguiendo al Cristo en pequeño grupo, viviendo en comunidad, como vivían ellos,
los 12 y otros más que le seguían, algunas mujeres, etc., sino que ahora cada uno donde está vive, y entonces la palabra distintiva ahora, a partir de las cartas, en los hechos aparecen los dos, la palabra clave es hermano o hermana, hermanos. Esto es lo más importante, es una cosa grandiosa, enorme lo que estamos diciendo cuando yo digo es mi hermano en Cristo. Es la relación más grande que podemos tener. A mí me impactó eso, grupo de no sé qué equipo de fútbol, de 2 equipos que terminaron de jugar y se pusieron a orar. No sé si alemanes, tunecinos, no sé qué eran. ¿No? O Curazao, no me acuerdo. Bueno, lo lindo es que eran contrincantes en la cancha, pero después se reunieron y se abrazaron y oraron. Y entonces le preguntaron a uno de ellos, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué estaban haciendo? Porque somos hermanos en Cristo. Yo lo recorté y lo guardé. No tuve tiempo de leerlo bien, pero yo digo, esto es grandioso. Esto es lo más grande que hay. El mundo no entiende eso. Bueno, sigamos. La otra cuestión es el método de enseñanza. Antes el género literario. ¿Qué es la epístola? Bueno, la epístola es un género literario que consiste en una carta escrita, en estilo, siguiendo una forma, en este caso el modelo griego, dirigida a una persona o grupo. Las epístolas han sido utilizadas para expresar emociones, compartir conocimientos, noticias, temas filosóficos, religiosos, políticos, lo que fuera. Las epístolas de autores, bueno, acá mencionan algunos, Horacio, Ovidio, etc. Pero son un medio poderoso para expresar pensamientos profundos. Tienen la ventaja esta. Y conexiones emocionales. El método de enseñanza. Vamos a decir a lo menos 3 cositas. Hay mucho más para decir. Pero el estilo que Pablo usó, principalmente, y los escritores del Nuevo Testamento, moldeados por el modelo que era la carta, es un estilo de compañero. Pablo dice, compañeros de milicia, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. A nadie tengo otro como él que siente lo mismo, hablando de Timoteo. Y recomienda a otros que los reciban, Aquila y Priscila, etcétera, etcétera. Unos a otros se recomiendan. Pedro recomendando el magisterio de Pablo, etcétera. Hebreos reconociendo los primeros hombres que transmitieron las verdades de Dios en el capítulo 2, como hemos leído la otra vez. Es un estilo de compañero, de amigo, fraternal, de coigual, de igual a igual, no de jerarquía. Cuando apareció la jerarquía en la iglesia se destruyó la hermandad. El otro que está allá arriba, el obispo, después tuvo una escala hasta abajo, hasta la ovejita que está abajo. Y la ovejita no tiene trato, y para poder llegar al obispo o al arzobispo o quien sea que está arriba, tiene que hacer un curso y pedir una cita que quizás algún día la tiene. Eso no pasaba con Pablo y los escritores y los apóstoles. Estaban ahí en medio del pueblo. En medio del pueblo. Por eso Filipenses, esa definición que habla de los santos con sus obispos y diáconos, es una definición muy buena que Hendrickson, cuando explica eso, dice entre los santos, los ancianos y diáconos, los que sirven. Están entre, no sobre, entre. Esto es algo maravilloso que se ve en el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando Pablo le escribe, apacentad, ¿a qué cosa? Las ovejas que están entre vosotros. Esto es algo magistral. Ahora, la otra cosa que notamos es una educación de vida más que una formación teórica. No hay una cosa como... hay un gran respeto por la persona, por lo que es. También una condena frontal cuando tenemos un pecador pervertido que no acepta ningún tipo de... Su conciencia está cauterizada y no acepta ningún tipo de corrección o no escucha la voz del hermano o de la hermana. Esto es notable. Pablo escribe pensando, y todos los escritores pensando en quiénes van a leer. Ellos quizás no
no eran tan conscientes de que esto iba a proyectarse en el tiempo. Además, los apóstoles en la primera etapa, en los primeros 20 años, ni se molestaron en escribir. Y varios argumentan que quizá la razón es que ellos esperaban la venida muy pronto de Cristo, en tiempo de ellos mismos. Luego Pablo desarrolla este tema en la carta a Tesalonicenses, ¿no? En la primera, y dice no. Es más, él dice hacia el final, se da cuenta que él va a partir, estar con el Señor en 2 Timoteo capítulo 4, verso 8, etc. Y todos los que aman a su venida. Pablo pensando ya que quizás no iba a venir en tiempo de él. Ya entendía, percibía esto. Y después, por supuesto, partió de una manera como martirio, y Juan escribe al final. Y el anhelo de la iglesia, ¿cómo termina Apocalipsis? Ven, Señor, ven. Es decir, el Apocalipsis se cierra con la expectativa de un Cristo que todavía demora en venir, por decirlo de una manera. Ya lleva 2000 años. Es una educación de vida. No es una colección de creencias, doctrina o credo sencillamente. Esto es muy importante. Hemos hecho una teología muy abstracta y eso está mal. Tenemos que darnos cuenta que la teología tiene que ser bien encarnada en la vida de cada uno, de cada iglesia. La enseñanza es circunstancial más que de un tratado académico. ¿Qué quiere decir? Atendía a situaciones particulares, pero en la sapiencia de Dios y en la omnisciencia de Dios sabía que eso se iba a reiterar a lo largo de la historia. Pablo trata, por ejemplo, en la epístola a 1 Corintios, los desórdenes en la cena. Y a lo largo de 2000 años se repite lo mismo. O no crean que Pablo cuando escribe eso, Dios cuando le permite a Pablo escribir eso, no ignoraba la historia, Dios lo sabía. Los pecados que se repiten, las luchas, la aparición de falsos apóstoles o falsos maestros o falsa doctrina, etcétera, etcétera. Todo esto, Dios quiso que esa enseñanza tan circunstancial, tan ocasional para ese evento, para ese suceso, se repetía. Y entonces la lección del predicador de Eclesiastés, ¿cuál es? No hay nada nuevo bajo el sol. Es tremendo esto. Este es el estilo. Avanzamos. El método. La autoridad de la enseñanza. Ponemos esto, los 12 y Pablo. Es muy notable. Ahí tenemos los apóstoles. Bueno, algunos le han hecho dibujitos, qué sé yo. Se imaginan cómo es, nadie sabe. Pero bueno, estos son extraídos de famosos pintores que han escrito, los han dibujado, pintado, etc. La autoridad de las epístolas. ¿Quiénes escriben? Personas de confianza del Señor. ¿Falibles? Sí. Pero estas personas, Pablo dice que la doctrina de la iglesia se edifica sobre profetas y apóstoles. Y por supuesto, la referencia más bien a profeta ahí se refiere al Antiguo Testamento. Pero nos encontramos aquí. La gran cosa son los apóstoles, lo más alto que hay en cuanto a lo que Dios le confirió a la iglesia, la riqueza a la iglesia. No solamente descubrimos que es un don, sino que también es un oficio. ¿Se acuerdan que hemos visto características de esto? Y también lo que ponemos aparte a Pablo, porque él tiene una cualidad que los otros no tenían. Él no estuvo en el grupo de los 12. Eso que aparentemente era una desventaja, terminó siendo una enorme ventaja en el designio de Dios, para el rol que él debía cumplir. Los 12 estaban circunscriptos a la tarea mayormente entre el judaísmo. Y de hecho, el que encabezó esa tarea fue Pedro. Ellos se movieron en ese mundo, luego salen de ese mundo. Pedro no pudo olvidar eso y escribe a los dispersos, a los expatriados en el Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, etc. Pero lo que sí, Santiago vuelve a hablar lo mismo de las tribus de Israel. Lo que nos encontramos con que ellos tenían un ministerio
y la carta a los hebreos, muy importante, es a hebreos, judíos, cristianos de origen judío, por eso hay como un eco, un volver atrás a los evangelios, nos encontramos que el corpus primero epistolar corresponde a Pablo, que elabora la gran doctrina. Luego vamos a ver el orden de las cartas. Segundo vienen las universales. El gozne que el cual gira de Pablo a las universales es hebreo. No se sabe quién es el autor, curiosamente. Pero es donde gira el eje. Sale de Pablo y va a las universales. Nadie sabe quién es hebreo, Dios sabe, y algunos que estaban por ahí también. Pero no ha pasado la historia. Hebreo entonces cierra el desarrollo doctrinal de Pablo, diciendo que Pablo inauguró toda la iglesia, habla de la iglesia, toca a Israel marginalmente, pero el centro es la iglesia. Y la iglesia en Cristo, veremos ahora eso. Hebreo nos muestra que todo lo anterior ya pasó. Y le da paso a los apóstoles que tienen, tanto Santiago, Pedro, Juan y Judas, un rol fundamental. Son puestos al final porque certificaron que todo lo que dijo Pablo estaba en concordancia con Cristo. Esto es muy importante. Se pone al final como el sello y nuestra firma al final de un documento. Todo lo que está acá adelante lo acepto. Y Judas dice, la fe una vez dada a los santos. Cierra esta parte y da parte al Apocalipsis. Aún en el Apocalipsis vamos a ver doctrina. Estamos viendo cómo ellos creyeron y cómo lo plasmaron en esos libros. Pablo le tocó esta gran tarea. Los apóstoles en esa doble vertiente testificaron de los hechos y Pablo más bien de la interpretación o explicación de esos hechos. ¿Se entiende acá? Esto es muy importante. El nacer fuera de tiempo, el haber sido llamado como apóstol, le permitió tener la distancia que ellos no tenían. La distancia en cuanto a la experiencia que ellos no tuvieron. Pablo era de afuera. Pero Pablo tenía una cosa que ellos no tenían. La enorme formación rabínica que ellos no tenían. No solamente rabínica, sino secular. Hablaba más idiomas que cualquiera de ellos, lo dice él. No solamente porque tenían los dones, el don de lengua, sino porque también era un hombre que hablaba naturalmente varios idiomas. Se sorprendan los romanos cuando lo llevan preso en las escalinatas del templo que hablaba hebreo. Y entonces lo escuchan los conciudadanos. Hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego, hablaba latín, pero porque él lo había aprendido. Y se manejaba así, pero aparte tenía el don de lenguas. Y una formación impresionante que no tenían los otros. Y tenía algo tremendo. Una lealtad inquebrantable a Cristo, que no lo tuvo ninguno de los otros. ¿Cómo sabemos? Todos le abandonaron. El pastor fue herido y las ovejas se dispersaron. Pablo nunca encontramos algo así. Lo que sí, esa perseverancia que tuvo Pablo, esa amplitud de corazón. De hecho, es una forma en que Bruce escribe y lo titula, el comentario que hace de la vida de Pablo, que es un libro bastante grandote, y le llama el del corazón abierto. Pablo era un hombre que dice, ensanchaos vuestros corazones. Cabía todo el mundo en el corazón de Pablo. Y Pablo tenía ansias de comerse el mundo en el sentido de anunciar el evangelio. Quería llegar hasta los términos de la tierra, que en aquel tiempo que era España, la península ibérica, no había más nada. Todo el imperio romano. Los barceloneses dicen, los catalanes, que estuvo ahí y te muestran, qué sé yo, me llevaron, acá estuvo Pablo, no sabemos. Bah, pero bien como argentino que inventamos, bueno, yo también. Lo que sí también, el testimonio acá, es importante notar que tiene como objetivo manifestar la plenitud, la madurez doctrinal de la iglesia cristiana.
la selección de estos autores ha de corresponder con la finalidad de sus escritos, lo que ellos desean alcanzar. ¿Qué es lo que desean alcanzar? Capacitar al cristiano para ser un hombre totalmente maduro, desarrollado para el ministerio. Ahí es hombre o mujer. Eso está en los escritos de Pablo. Cuando habla de toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que sí tenemos para que sea enteramente desarrollado, perfecto, maduro. El gran objetivo es ese. O sea, Dios nos ha abandonado. ¿Se acuerdan que ese fue el temor de los discípulos? No temáis, creéis en Dios, creed también en mí. Y eso se cumplió. Y ellos podían avanzar su vida cristiana, ya ausente Cristo, de manera que ellos avanzaron tranquilamente, confiadamente. La autoridad entonces está dada porque fueron los mismos hombres que estuvieron con Cristo, que fueron llamados por Cristo, que fueron dotados por el Señor, por el Espíritu Santo, y avanzaron y sellaron con sus propias vidas la doctrina, la creencia que ellos tenían. Un último punto acá, y creo que podemos ir terminando. Sí, no, hay que terminar acá. Lo dejamos, si no, no vamos a dar tiempo. Ya son -5. Oramos por los alimentos que establecen. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos disfrutando, como te pedíamos al principio. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Y también queremos agradecerte por el tiempo que vamos a compartir ahora de comunión, darte gracias por los alimentos, pedirnos tu bendición sobre ellos. Y también por las hermanas que han estado trabajando durante todo este tiempo, justamente para bendecirnos en esa. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes sigan comiendo. Yo acabo. Tenemos permiso de protesta. A mí no me gusta comer y leer la Biblia, termino manchando la Biblia. Me pone loco eso. Entonces, no puedo. Dejar la Biblia. No. Como todo rápido, me escucho todo y después voy a la Biblia. O al inverso, ¿no? Bueno, muy bueno. No sé dónde anda María Laura. Mana, hay que dar un fuerte aplauso. Espectacular. Esta parte. Esa cebollita estaba espectacular. Yo no sé, pero... Bueno, esto es espectacular. No sé cómo hacer, pero bueno, arranquemos. Ahora lo que vamos a ver en la... estas son, miren, esta no se toca. Que nadie se atreva a pasar por acá. Bueno. El carácter de esa enseñanza, por la naturaleza de esa enseñanza, fue por sobre todas las cosas, lo que nosotros tenemos son los documentos. Acuérdense que lo oral se dio paso a lo documental. Y lo oral, por supuesto, cumplió su rol. Y cuando nosotros hablamos de la tradición, no es lo mismo que el catolicismo que habla de la tradición. Cuando nosotros, el evangélico dice, la tradición está hablando de lo que está contenido en la Biblia y que fue costumbre de las iglesias, pero que está plasmado en la Biblia. Lo que la Iglesia Católica u otros grupos hablan de tradición es extra, es cátedra, fuera del texto, fuera de la enseñanza o del magisterio apostólico. Eso es totalmente discutible, opinable, subjetivo y carece
más que de apoyo, porque lo importante es esta, la regla de fe. Esta enseñanza es documental, por eso vemos ahí, queremos ver a un apóstol escribiendo, ¿no es cierto? Esa es la idea. Los apóstoles al principio no tuvieron la idea de escribir, después lo hicieron. Y se procuraron, no todos escribieron, pero reconocieron lo que los otros escribieron, sus colegas de ministerio, lo que se conoce los miembros del colegio apostólico, del grupo. Esto aparece en documentos. Los documentos tienen dos tipos de orden, básicamente. Orden de aparición en el tiempo, que es la cuestión cronológica, que es por supuesto opinable, pero hay bastante certeza. Eso está en el libro de la Cueva, en cualquier Biblia de estudio, ustedes lo van a encontrar, Biblia de estudio seria, pero la de MacArthur, Thompson, Ryder, qué sé yo, lo que ustedes quieran, más o menos están todos iguales. No así Ray Sidman, que él le pone una fecha un poco extraña, pero bueno. La aparición en el tiempo no obedece tanto al contenido de lo que estamos viendo, sino la ubicación en el canon, que es lo que a nosotros nos interesa. Surgieron en la pluma y se incorporaron. La iglesia después lo fue poniendo. Cuando se cierra el canon, ya el último libro que se escribió, Apocalipsis, los escritos de Juan, el último apóstol que certificó esto, y ahí quedó. Entonces, ellos entendieron que tenían que agruparlo todo en un solo volumen, ese que hablábamos del cierre del canon, que más o menos 150 años aproximadamente. Ellos lo ubicaron, y ubicaron en el orden que nosotros tenemos, más o menos en el mismo orden. Algunas han variado algunas cosas, pero en general sigue ese orden. Al principio se discutió Hebreos, algunos pensaban que era de Pablo, otros no. En la versión 1909 de la Reina Valera aparece como atribuida a Pablo. Yo tengo una copia de esa y está, pero carece de importancia. Ellos ubicaron el corpus apostólico de Pablo, el paulino, primero por el gran desarrollo doctrinal que él tenía. Luego ubicaron Hebreos como el eje y luego las epístolas universales. Un poco por tamaño, es cierto, pero más que nada por el tema. Recién vamos con Alfredo, una cosa notable que uno ve en las epístolas, en las que tenemos incorporadas las epístolas canónicas en el orden en que están. Cuando uno lee Romanos, se asombra de lo que allí dice de una iglesia triunfante. Capítulo 16 de Romanos menciona un montón de iglesias, de hermanos trabajando, ningún problema. Corinto ya encontramos algunos problemas, pero todavía la iglesia sigue siendo iglesia. Gálatas es el primer desliz. Sube a las alturas más grandes, que son las epístolas de la prisión, Efesios, Colosenses, Filipenses, Colosenses. Y Colosenses llega a la altura mayor. La clave ahí, en Cristo. Y comienza hacia adelante. Cuando uno arranca a partir de las epístolas pastorales hacia el final, nota algo diferente en las iglesias. ¿Qué aparece? ¿Qué es la nota diferente? Aparecen más que nada la cristiandad, o sea, el nominalismo creyente. Personas, lo que alguien llamó las sombras de la iglesia. Una iglesia que comienza a ser decadente, es una iglesia que comienza a tener falsas doctrinas, lugar de falsos apóstoles, falsos maestros. Uno ve a una iglesia a la defensiva, ya no ve una iglesia a la ofensiva, como se ve en el libro de los Hechos. Claudicante en algunos términos, y especialmente se lo ve en las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Pero estas epístolas que aparecen allí, hasta Judas, le encontramos esa declinación y una estructuración que para nosotros
nos sorprende que al principio no está. Y ubica esto, y da pie a lo que viene después, el Apocalipsis. Judas termina, y fíjense quién cierra el canon de las epístolas. Judas. Pero no Iscariote, pero se llama igual que Judas Iscariote. Cualquiera podría decir, cuando hablaban de Judas, ¿quién era Judas? Judas era el medio hermano del Señor, en este caso, el que es de la epístola. Pero Santiago el otro medio hermano, Jacobo. San Jacobo, ahí queda Santiago el apócope. Pero la cuestión es que Judas, cuyo nombre habla de traición, nos habla justamente de eso, de la apostasía, de la traición. Cierra el cuerpo epistolar y es el nexo para Apocalipsis. Es la antesala de lo que viene. Esto está brillantemente desarrollado en Heber y MacArthur, ¿no? Los dos comentarios que más me gustan de Judas. Pero lo que tenemos es brillante en este sentido. La clasificación de la enseñanza por lo general es por autor. Entonces hablamos del pensamiento paulino, del pensamiento lucano, en el caso de Lucas, petrino, juanino, jacobino, en el caso de Santiago, el de Judas, judaico, por autor. Y se puede hacer lo que se llama un estudio teológico, bíblico teológico, por cada autor. ¿Qué es lo que él creía de acuerdo al escrito? Pero lo que a nosotros nos interesa es ver el conjunto y la conectividad. Otra forma de ver las cartas es a quién se van dirigidas. Y no es lo mismo a un personaje, como en el caso de Timoteo o Filemón, o las cartas que son dirigidas a iglesias o grupos de iglesias, que es el caso de Hebreos o Gálatas o Romanos, que son dirigidas más bien a grupos de iglesias. Lo que encontramos es que eso se puede distinguir y eso nos ayuda también a darnos cuenta del contenido del libro. Este carácter de enseñanza, y ahora este es quizás lo que a mí más me impactó, el verlo, que todo comienza con Romanos. Romanos, el gran tema es la salvación, soterología. Es el gran tema. Porque en Hechos, ¿qué tuvimos? Predicación. Arranca con la salvación. Y toda la cristiandad arranca con eso, ser salvo. Así que lo primero que se pone es la gran puerta de entrada al cuerpo epistolar es Romano, salvación. Trata de otros temas, pero el gran tema es ahí. Y trata de, especialmente, el Evangelio. El Evangelio. No, algunos dicen, no, trata de la justificación de la fe. No, la justificación es un aspecto de ese Evangelio. Eso de llamar una parte al todo es erróneo en teología. Hay que ser preciso. El Evangelio es lo que trata. Y el Evangelio tiene muchas vertientes, no variantes, vertientes. Una vertiente comercial, entonces se habla de la redención. El Señor nos compró. Una vertiente legal, el Señor nos justificó, una sentencia judicial. Qué sé yo, podemos hablar de otras, de una familiar, nos adoptó, etc. Todas las figuras que aparecen en la Biblia sobre la salvación, la palabra inclusiva es salvación, que en los evangelios salvación se usa en dos sentidos básicamente, curación física y salvación espiritual. Y muchas veces se usa en forma indistinta. Y el Señor la aplica de una u otra manera a su criterio. Entonces a nosotros al principio nos cuesta entender esto. Pero para el judío era muy claro, no había problemas. Pero cuando llegamos al mundo gentil ya la cosa cambia. Hay que usarla con precisión. Y entonces la palabra salvación prácticamente en un uso inmensamente mayoritario tiene que ver con lo espiritual, no con lo material. Aunque se habla, por ejemplo, fueron salvados cuando van y se naufragan y llegan a la tierra de Malta. Ahí se usa la misma palabra, salvación. Salvación de un peligro inminente, en ese caso
el naufragio y la muerte después. Pero aquí tenemos esto, mayoritariamente es esto. Lo que el autor nos muestra es que Romanos es eso. Luego, una vez salvo, ¿a dónde somos introducidos? A la iglesia. Llegamos a 1 y 2 Corintios. Y 1 y 2 Corintios es nuestro mundo. Nos sentimos muy nadando a nuestras anchas porque es lo que nos pasa. A mayor o menor medida es lo que le ha pasado a la iglesia a lo largo de los años. Y tiene que ver con la vida de esa iglesia. Y Pablo desarrolla ese tema. Ocasionalmente, Corinto pasa a ser plataforma para enseñar a todo el resto de las iglesias. Gálatas, que sigue a continuación, vuelve a retomar el tema de Romanos, pero con una variante. La variante es mostrar, es llamada, Lutero la llamó, la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Mostró la independencia del judaísmo. Este era un tema pendiente y picante en ese momento. ¿Qué hacemos con los judíos? ¿Qué hacemos con Israel? Y Pablo lo que está mostrando es que ya no tienen nada que ver hoy. Hoy es la iglesia. Este es un gran tema, pero más que nada, el tema no es tanto la iglesia, sino el modo en que somos miembros de esa nueva comunidad. Uno de los grandes textos de Gálatas 3:28. ¿En Cristo qué? Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Si alguien quiere, venga el domingo que vamos a estar tratando este tema en la escuela dominical. Ahora, el tema del rol de la mujer. Vengo con eso casi sin dormir, vengo con ese tema. Bueno, pero la cuestión es esta. Pablo desarrolla ese gran tema, pero el gran tema es que a la esclavitud, a la servidumbre, a la ley, opone la libertad en Cristo. La vida en el Espíritu Santo. O sea, no solamente habla de la salvación, sino cómo vivimos esa salvación. Es decir, la santificación. Gálatas avanza y comparte mucho con Romanos, enseña casi en muchos aspectos con Romanos, de hecho se pueden enseñar juntas, pero uno de manera expositiva o positivamente, porque lo enseña Romanos, y de otro de manera negativa, porque lo enseña con polémica, con discusión, con debate. Ahí se ve a un Pablo airado, enojado. Los términos que usa son muy fuertes. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que viene, este cuadrito que está acá. Este papiro que está acá es del Epístola a los Hebreos, uno de los papiros que hay. De este lado las cartas paulinas, que ustedes no ven toda esa letra chiquitita, bueno, no importa, se lo vamos a pasar. Y las católicas, católica significa universal. Nosotros podríamos llamarnos católicos también, pero no lo usamos porque es el nombre oficial de una iglesia, ¿no? Pero significa universal. Lo que encontramos acá es que luego de eso, de una iglesia local, sube a la altura más alta Pablo, que es Efesios, Filipenses y Colosenses. Que la gran cosa está en Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo. El dilema que tuve, que Betania me apresuraba a mandar el apunte, pero yo seguía en casa, ¿qué hago con el punto? 1 Corintios 1:30 o Efesios 1:10. ¿Cuál de estos dos textos son la clave de las epístolas? En este caso, paulinas. Hasta que después a la 1 de la mañana decidí lo mando, así como está, y que Dios me ayude. La cuestión es esta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos es que dos computadoras, es esto, ¿no? 1 Corintios 1:30 es lo que dice, no sé si se cansa de leer, por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Para un autor, la clave de todo el Nuevo Testamento, de la parte epistolar, es esto. En Cristo Jesús. En Cristo. Ahora el creyente vive, se mide, sueña, nace, se casa, tiene hijos y muere en Cristo. Todo lo que le sucede es por su unión en Cristo. Y vive esa unidad en Cristo.
¿Cuántas veces hemos despedido seres queridos creyentes? Y el consuelo, ¿cuál es? Le veremos nuevamente, ¿por qué? Porque estamos unidos a Cristo. El creyente está unido a Cristo. Esa expresión aceptos en el amado, me encanta cuando yo lo aprendí, cuando estudié eso, la manera que me lo dijeron quiere decir que así como Cristo es tratado, el creyente es tratado. Fue aceptado Él y nosotros también. Y somos en el amado. Ustedes busquen todas las veces que se usa la palabra en Cristo. Es más, dice, los hijos deben obedecer en el Señor. Las casadas, los casados tienen que tener un amor en el Señor. En el laburo, el esclavo y el amo como sirviendo al Señor. Todo es en Cristo. Todo se mide en Cristo. Cuando predicamos, cuando vivimos, cuando servimos, aun cuando damos el paso tremendo que es a pasar a través del instrumento de la muerte a la eternidad. Porque la muerte es un instrumento. Eso hay que, para sacarse el miedo, pensar en esto. Es un medio que Dios colocó. Hay un himno que solemos cantar que tiene las dos vertientes. O cuando el Señor venga, o cuando yo voy al Señor, ¿no? Y el yo voy al Señor es el medio, el instrumento de la muerte. La muerte ha perdido su poder. Efesios 1:10, ¿cómo dice Jeremías? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Brillante. Cuando leemos ese texto, nos sorprende ver todo es en Cristo, reunir todo en Cristo. De hecho, 1 Corintios 15 nos dice que cuando todo se termine, aún Cristo va a poner a los pies de Dios el Padre todas las cosas. Él mismo se sujeta. Esta no es una declaración de doctrina, una cosa, un credo a recitar, sino que me gusta como lo dice un autor, sumario de una vida. Bernard lo pone esto. Estamos tratando temas que tocan personas, en este caso la más grande que es Cristo, y nosotros allí. No somos un apéndice del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Pero no solamente lo maravilloso en esta época es que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Esto es algo extraordinario. Noé podía entender algo de esto si se quisiera porque él estaba en el arca. En el arca estaba salvado. Los que estaban afuera estaban perdidos. Podía pasar cualquier cosa afuera, no le importaba. Mientras él estaba adentro, dice la Escritura, 8 se salvaron. Cada uno de sus hijos y él con sus esposas. Ahí, en el arca. Es una manera de entender cómo estamos en Cristo. Pero Cristo está en nosotros. Esto es lo extraordinario. Esto es lo que es esta época. Cuando un creyente lo podemos ver así, que cuando yo miro a otro creyente, aun cuando puedo ver todos sus errores, puedo amarlo porque está en Cristo. Y Cristo en él. No sé si lo puedo amar como quien ama a un ser querido, cercano, pero sí lo puedo respetar, lo puedo apreciar. No tengo que volcar toda mi ira sobre él. Esto es algo horroroso que sucede muchas veces en las peleas entre hermanos que terminan descalificándose y volcándose tan fuertemente. Nunca debemos llegar a ese límite. Algo más que decir con respecto a esto. Estaba diciendo, perdón, vuelvo atrás. Un poquito más. Después encontramos Efesios. ¿Por qué? Porque Efesios nos da una cosa que no tiene Corinto. Corinto es la iglesia local. Y el creyente descubre que no hay solamente la iglesia donde él está. Hay muchas iglesias. Y esto es lo que Pablo marca. El segundo nivel es que Efesios habla de una iglesia corporal, universal. Todas las iglesias locales son la expresión local de esa gran iglesia universal. ¿Qué es lo que enseña Efesios? La vida en el Espíritu que enseña al final del libro de Efesios, en la parte práctica, es justamente la vida de una iglesia que tiene en común con cualquier otra iglesia
el Espíritu Santo. La unidad de la iglesia no está dada por organizaciones, por vínculos organizativos, burocráticos, ni por conferencias. Está dada por el vínculo espiritual que está en el capítulo 4 del libro de Efesios. No hay tiempo para tratarlo, pero merece su tratamiento extenso. Filipenses es un verdadero solaz. Filipenses es el equivalente de Ruth en el Nuevo Testamento. Efesios es el equivalente de Josué. Son vivir en la victoria del Espíritu, así como Israel vivió en la victoria de la conquista. Esos son los libros equivalentes. Ruth es eso, es el solaz. Filipenses. Es la carta del amigo, es la carta más intimista, si se quiere, donde Pablo se siente cómodo, como ninguna otra iglesia, con Filipos, con los hermanos de Filipos. Las primeras mujeres marcaron esa iglesia de una manera notable, tanto Lidia como las otras que aparecen ahí. Le dieron un talante a esa iglesia, un carácter que no otras iglesias tienen, y que Pablo se lo subraya una y otra vez. A esa iglesia se le dio el famoso himno de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este pensamiento. Sentir ahí no es sentimiento, sino que es actitud, es pensamiento, que moraba en Cristo. Es decir, ármense de la misma manera que Cristo pensaba. Ustedes aprendan a pensar así. Eso es lo que les dice Pablo. Y le dice con humildad, con entrega, con devoción, con un servicio así. Esta es una de las palabras clave que tenemos, que el cristianismo le ha dado a la humanidad. Esa actitud, esa sensibilidad social por el otro, ese amor indistinguible por el prójimo, que no se retasea, no discrimina. Eso le enseñó la cristiandad al mundo. El mundo no sabe de eso antes de Cristo. Es más, hasta ahora, apenas, uno lo ve en esta hermandad que hay con la Copa del Mundo de fútbol, cómo se tratan. ¿Dónde hay eso? Ni siquiera en los Juegos griegos o los Juegos Olímpicos que había, o ísmicos que había, en aquel tiempo podía verse esta armonía y ese respeto. Eso lo legó el cristianismo. Cuando uno llega a Filipenses, vemos eso. Vemos esa ternura y vemos esos tratos íntimos. Vemos ese amor natural, espontáneo, puro, sencillo que aparece allí. Y Pablo se extasía en esto. Y tiene cumbres tan altas como decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, hablando de las necesidades materiales, pero también el morir en Cristo es mejor. Expresiones altísimas. Colosenses llega a lo más alto, que es en Cristo. Casi una treintena de veces aparece en esa breve carta esa expresión en Cristo, en Cristo. Todo es en Cristo. Luego la iglesia se queda ahí. Y la iglesia quisiera quedarse ahí. Porque Colosenses es el equivalente del tabernáculo en el monte de la transfiguración. Queremos quedarnos acá. Esto es lo bueno, queremos una iglesia, una hermandad así, pero estamos en la tierra, no va a haber algo así. Y se proyecta algo tremendo en la iglesia. Hay muchas debilidades, muchas falencias, y una de las debilidades clave es que nos morimos. Y Pablo entonces introduce las cartas. Quizás la primera escrita cronológicamente pasa a ser una de las cartas, la que cierra las cartas eclesiales. Ya no después son cartas personales. La carta eclesial que cierra ese grupo es Primera y Segunda Tesalonicenses, escrita en muy breve tiempo, 2 o 3 meses entre una y otra, posiblemente del mismo Corinto. Pablo le escribe acerca de temas que quedaron pendientes de una enseñanza inconclusa, porque sale de él y sigue su derrotero, sigue Atenas y demás, pero entonces les habla de esto, que le mandan a preguntar
porque se quedó Timoteo enseñando y entonces venía recorriendo el espinel de las iglesias que habían dado y Pablo entonces escribe. Y ahí se ve lo circunstancial, lo ocasional de la enseñanza doctrinal. Ese estilo. Manda una carta y enseña sobre el futuro. En dos vertientes, para la iglesia y para el mundo. Primera y segunda Tesalonicense. Y ahí termina. Deja expectante esto, cierra esto. Cada capítulo termina con una referencia a la venida de Cristo. Pero ahí queda. Y la iglesia ahora se siente tranquila. A medida que vas leyendo y vos llegás ahí y decís, ya está, me puedo morir tranquilo. Ya está. Voy a estar con el Señor, unidos en un solo cuerpo, etc. Somos millones, no soy el único, etc. Luego vienen las cartas que tienen que ver con lo terrenal, las pastorales. Y tratan asuntos que tanto 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón, asuntos bien propios que tienen que ver con esta tierra. Cómo tenemos que organizarnos, cómo tenemos que vivir. Hay casi reglas. Y Pablo se explaya en eso, pero no las da a título de iglesia. Se la da a pastores, a líderes. Hay una delegación apostólica. Pablo delega en los líderes su autoridad. Y esa delegación no es en persona, en el nombre de cada uno de los pastores que pueden estar acá presentes, o líderes que pueden estar acá presentes, sino en el texto. El pasar el apostolado se hace a través del texto. Entonces el pastor recibe ese texto y dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, tengo que hacer lo que está acá. Ni más ni menos. Es lo que está acá. Entonces, este es el asunto. Todo lo demás le ha servido para ver el desarrollo doctrinal, todo lo que tiene que predicar, lo que tiene que esperar, los problemas que tiene que enfrentar. Pero ahora él es el administrador de la iglesia. El que como le llaman, hoy en día le llaman la gobernanza, usando una burda transliteración del inglés. Pero en realidad es administración, esa es la palabra. Y tiene que ver con esto de atender, pero no solamente cuida de las ovejas. El otro rasgo distintivo de las epístolas pastorales tiene que cuidar de la verdad que se le ha confiado. La revelación que él ahora tiene entre manos y que debe pasar de generación en generación. No tiene que ser truncado, porque 2 Timoteo 2:2 nos da la clave. Esto enseña a hombres, ¿qué cosa? Que pueden enseñar a otros y esos a otros. Ahí está la cadena. Él se siente que es parte de una cadena. No termina con él, ni empieza con él. El líder o la líder que le toque en la tarea va a saber que eso es parte. Y la gran cosa, la gran palabra, decía Gilberto Lier, este gran enseñador, la palabra clave de las pastorales es responsabilidad. Soy responsable de este contenido, de lo que tengo que dar. Y es como decía Carlos Morris, la cuestión es que yo recibo el palito, el fiel, ¿se acuerdan? El que corre en la carrera de posta, el testimonio, ahí está, el fiel, y lo tengo que pasar. No se me tiene que caer, se lo tengo que dar en mano al otro. Carlos Morris decía, eso es la tarea. Va a atender los asuntos de la iglesia, pero también tiene que saber que va una nueva generación. Él va a pasar. Él tiene una autoridad delegada, no absoluta, absoluta a través del Señor. Dios gobierna a través de esa persona, pero lo hace ¿en dónde? En las cartas. Cuando uno llega a ese punto, se da cuenta de que el orden que tuvieron tiene su razón de ser. Y ahora quedan otros asuntos. El judaísmo, en la práctica, la hermandad internacional, la discriminación social. Eso está en Santiago. Miren, estoy citando cosas de Santiago.
el no saber temas actuales, el no saber explicar por qué pasan ciertas cosas y algunas, Santiago hace lo mismo, de alguna manera es el equivalente de Job en el Nuevo Testamento, es el libro sapiensal, digamos, el equivalente. Él va razonando la ética y el vivir, como hacen los libros sapiensales en el Antiguo Testamento. Pero ahora tiene como riqueza y fundamento desde los evangelios hasta ahí. Se tiene que leer con esta actitud. Cuando uno entiende que la vida ahora se transforma en cosas concretas, en obras. La fe tiene que verse en obras. La vida tiene que verse ahí. Porque la vida, como decíamos los jóvenes el sábado pasado, son decisiones. La vida consiste en tomar decisiones. Y esto es lo que enseña Santiago. Pedro vuelve al tema de los judíos y pareciera que es el eco de los evangelios. Se trata ese tema, pero introduce cosas nuevas. Ve una iglesia decadente, ve un hermano flaqueando y ve que tiene que salir a la defensiva y se introduce la primera vez la palabra apologética. Ahí está, en la carta de Pedro. Y se muestra cómo tiene que actuar el creyente en los problemas cuando el mundo vive tan cercano a la iglesia. ¿Y dónde lo vemos esto? Uno de los cónyuges es creyente y el otro no. Esto es tratado ahí. Pero por sobre todas las cosas, las cartas de Pedro son cartas para la iglesia que sufre por causa del Señor. Ha sido el refugio de la cristiandad que sufrió a lo largo de los siglos, que fue perseguida. Siempre Pedro ha sido este refugio. ¿Y quién fue más que Pedro la persona más apta para escribir esto? Las pasó todas, las buenas y las malas, y estaba muy hábil para esto. Él abreva mucho en el Antiguo Testamento. Pedro tiene muchas alusiones al Antiguo Testamento. Juan cierra. Ya hemos dicho lo de Judas. Voy a cortar porque si no sigo de largo. Juan con sus cartas ya nos habla de un personaje de las sombras de la iglesia. ¿Quién es? Diótrefes. Miren lo que aparece. Ya vemos una iglesia, por eso yo le decía y muchas veces lo digo, se puede falsear el cristianismo, imitarlo. Como una joya que se puede falsear. Juan nos dice esto. ¿Y cómo termina la primera epístola de Juan? Hijito, guardaos de los ídolos. ¿Hay ídolos en la iglesia? Y pareciera que sí. Pero eso se trata al final. Ya estamos detrás de bambalinas contando lo que pasa en la cocina de la iglesia. Esto aparece al final. Judas cierra de esta manera. Seguramente en el apunte van a encontrar más cosas. Yo me lo dije de memoria para ir más rápido. Pero quiero quedarme con este pensamiento. En este orden. Estamos en Cristo. Cuando uno vuelve, hay varias cosas importantes. Reunir todas las cosas en Cristo. Lo que encontramos acá para el escritor es lo vital, lo esencial, la clave del cristianismo es esto. Nosotros no profesamos una religión. No adherimos a un credo. Vivimos a Dios. Experimentamos a Cristo. Esto no nos va a quitar nadie. Por eso los creyentes son tan dotados, los creyentes que sufren y torturados por causa de Cristo, el Señor los dota con una reserva de resistencia porque está el Señor ahí adentro. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Pablo? ¿Por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, el Cristo que está en ellos. Hay quien toca a la niña de Dios. Hablando de Israel, pero ¿quién toca la iglesia? Peor. Es Dios morando en cada corazón.
Esto es sublime. Esta es la condescendencia más grande de la gracia divina. Dios quiso morar en nosotros. ¿Qué dijo Salomón? Los cielos de los cielos no te pueden contener, menos esta casa que yo he edificado. Pero quiso Dios que ese tesoro estuviera en vasos de barro, en tu corazón y en el mío. Esto es algo extraordinario. Llegamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21:2 nos muestra la culminación del desarrollo doctrinal, la sección 3 de la etapa 2. Creo que, no sé cuánto me queda, ¿5 minutos me quedan? Sí. Bueno. Vamos a decir algunas cosas. Acá aparecen algo extraordinario. Apocalipsis, la revelación en Patmos. El anciano Juan, con sus asistentes allí en Patmos, recibe la culminación. ¿Cómo arranca el capítulo 1 de Apocalipsis? ¿Cómo dice? La revelación que Dios le dio para dar a sus siervos acerca de las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién está hablando acá? Jesucristo. La autoridad vuelve a ratificarse. Es el mismo Señor. Habla a sus siervos. Ya no son los amigos, son sus siervos. Aquellos que Él son los santos. Otra palabra clave en Apocalipsis. Encontramos el atrio en los primeros 4 capítulos. Encontramos el lugar santo hasta el capítulo 20. 21 y 22 es el lugar santísimo. Esa es la estructura de Apocalipsis. Y aparece el arca. Y aparece la menorá. La lámpara de 7 brazos. Aparece el altar. Aparece el sacrificio, un cordero como inmolado. Volvemos a las figuras del Antiguo Testamento. Por eso decimos que el Evangelio hereda la ley. Todo lo que allí, el lenguaje, las grandes ideas, vuelven a aparecer. O sea, hay una continuidad doctrinal, formal también, en el Apocalipsis. La autoridad de la misma. El método se mezcla. Cartas, las primeras cartas, con la visión profética, con la revelación, el ángel que le cuenta al apóstol. Ya hay asistencia como en el Antiguo Testamento. Los ángeles son mediadores de la revelación de Dios. Así pasó en el monte Sión, así vuelve a pasar. Le pasó a Daniel cuando él ora y se le mandó el ángel a asistirles, y después lo mismo pasa y adora a Dios, le dice. Él adoraba al ángel. No. Esto vuelve a aparecer. La escena es sublime, vuelve a tener visiones, anticipada de diminuta manera en Pablo cuando es subido al tercer cielo, pero aquí tenemos uno que también sube al cielo, pero de cosas futuras. Eso está al final del capítulo 4, ¿no es cierto? Vi una puerta abierta en el cielo. Hay todo un libro que trata de ese tema, la puerta abierta en el cielo. Acá hay por lo menos 5 doctrinas que se desarrollan. La doctrina de la causa de la consumación. ¿Cuál es la causa de que todo termine? La cruz de Cristo. Cristo fue inmolado como cordero. Está sentado en el trono. Y entonces Él dice, es más, Apocalipsis es el libro del cordero. Se usa cordero, esa es la expresión. El animalito a ser sacrificado, en este caso, ya fue sacrificado. Esto es notable, porque en el Antiguo Testamento todos los corderitos iban camino al altar. Acá hay uno que ya pasó por el altar. Y ya viene, y se sienta en el trono. Nunca un corderito se sentó en el trono. Acá sí. Porque es el Cordero de Dios. La doctrina de la causa de la consumación. Es decir, puede haber un final
porque Cristo trató con eso en la cruz. El peor enemigo fue herido de muerte. El pecado fue destronado su poder. La muerte se le quitó el aguijón. Ahora podemos hablar de las cosas finales. ¿Se entiende? Hubo un largo trabajo que hacer hasta llegar a Apocalipsis. Ese trabajo lo hizo Dios. Tuvo mucho que hacer. La iglesia y los siervos de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento caminaron muchísimo. Ahora tenemos Apocalipsis. Lo que todos soñaron, lo que todos aspiraron, que se termine la injusticia, la maldad. ¿Por qué se siguen amotinando la gente? ¿Por qué se levantan los pueblos? ¿Por qué toda esta locura? Bueno, acá el Apocalipsis nos cuenta eso. Apocalipsis es la historia del futuro. Como decía Billy Graham. La doctrina de la historia de la consumación. ¿Cómo llegamos hasta acá? Ese repaso de esas 7 iglesias casi son la historia de toda la iglesia. Pero no solamente de la iglesia, sino de las gentes que están allá, fuera de la iglesia. ¿Dónde están? A partir del capítulo 4 de Apocalipsis. El mundo en general. Allá está el resto. El resto. Y se habla de cosas que pasan de Israel, las naciones. Se habla de... El lenguaje que se emplea es el lenguaje del Imperio Romano. De las trompetas, de los sellos, de los libros. Es la burocracia romana. Por eso muchos creen que están hablando del gran enemigo ahí es puede ser Diocleciano o cualquiera de los perseguidores de la iglesia. Juan Stam desarrolla eso en su comentario de Apocalipsis. Pero es la historia de la consumación. ¿Cómo termina esa historia? Y lo maravilloso, la doctrina del poder y regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es contado con términos apocalípticos, porque la profecía adquiere una nueva dimensión. Es la profecía que se tiene que cumplir al final. Se llama escatología, porque escatón significa en griego último. Es lo que viene al final, es lo que cierra el vagón, que cierra el convoy de tren. Es esto, la doctrina del poder y regreso de nuestro Señor Jesucristo. Will Malgo dijo que, comentando Apocalipsis, dijo esto. No me gusta mucho lo que dice, pero esto me encantó como lo dijo. Dios va a mostrar quién detenta el poder. Quién lo detentó siempre. Y ahora, la última palabra la tiene Dios. No los hombres. No la democracia, ni las dictaduras, ni las monarquías. No los grandes dueños del mundo. No. Es Dios. Todos se levantarán. Dios los espera. Y de un plumazo termina la historia. Es tremendo, es conmovedor, es movilizador esto del terremoto en Venezuela, ¿no es cierto? Es tremendo. Una cosa que uno primero pregunta es sobre los hermanos ahí, cómo están, etc. No he podido tener mucho contacto porque no conozco más que algunos hermanos de Venezuela. Lo poco que hay todavía no hay mucha información, pero por el momento parece que no hay dentro de los creyentes mucha todavía que lamentar, pero es tremendo. Steve Green, cuando cantaba esto, decía que cuando lo más fuerte del mundo se pierde, que es el piso, ¿qué te queda? ¿De dónde te agarrás? Él lo decía de manera poética en sus canciones, ¿no? Pero si se sacude el piso, ¿qué me queda? Y Dios va a sacudir el piso. Y el mundo no sabe dónde se va a agarrar. Dios va a mostrar su poder y el regreso en persona de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la segunda venida en victoria. Por eso hablamos de escatología, porque la escatología es victoria. Es victoria.
El creyente debe cantar esto. Debemos hablar permanentemente de esto. ¿Por qué? Porque vamos a pasar más tiempo ya que acá, hermano. Y aquel tiempo va a ser mejor que este. Hubo un tiempo en que yo estudiaba teología hace varios años atrás, como 10, 12 años, y entonces tenía que dar por primera vez, o más, tenía que dar la doctrina sobre escatología, ¿no? Hace como 15, 20 años. Entonces digo, bueno, me tengo que comprar el libro sobre lo que enseñan la Biblia sobre el cielo. Y me puse a buscar y no había casi libros. Y entré a buscar y a revolver por todos lados. Uno que me ayudó fue don Samuel Liber, me trajo uno. Ahora, digo porque acá tenemos al discípulo a Alfredito. Lo que sí, maravilloso, empecé a encontrar y a buscar. Y me di cuenta que la Biblia no dice tanto sobre el cielo, dice mucho más del infierno. Pero dice muchas cosas del cielo. Yo te invito a que vos busques cuántas cosas se dicen del cielo. Pero una de las cosas que se dice es Apocalipsis 21:2. A ver si alguno lo lee. Bueno, otra doctrina que va a estar, la doctrina del juicio de Dios. El juicio final de Dios. Eso está ahí. Dios va a demostrar que Él es el juez de todas las cosas. De lo visto y de lo oculto. Aún de las motivaciones. ¿Quién lo tiene ahí? Sánchez Hijo, lo tenés ahí. No me acuerdo tu nombre por eso. Mateo, ok. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, miren qué maravilloso. Una de las cosas que tenemos que entender es que la historia comenzó en un huerto, termina en una ciudad. La historia comienza con 2, termina con una multitud. La historia comienza con un Dios que se pasea en el huerto y ahí que es el Señor de la ciudad. Hay algo tremendo. Alguien ha dicho que la ciudad es causa del pecado. No, nada que ver. La ciudad es la expresión más madura de la sociedad. Esto lo tenemos que entender. No está mal vivir en ciudad. La manera en que vivimos es mala, eso es otra cosa. Pero Dios quiere que vivamos en comunidad. Una de las cosas que debemos aprender, cuando yo aprendí escatología y dije, esto es una gran verdad, nosotros tendemos a hablar de escatología a nivel individual. ¿Qué va a pasar conmigo? La santa ciudad está hablando qué va a pasar con todos nosotros. Esto es algo maravilloso. Voy a ser uno más en muchos, de un mundo ideal, lleno de justicia y santidad, de belleza. Yo me acuerdo cuando le contaba a mi mamá, hace muchos años, yo era soltero todavía, las cosas que yo descubría leyendo Apocalipsis. Creo que lo he dicho varias veces que lo leía de día porque me daba miedo de leerlo de noche, Apocalipsis. Entonces lo leía de día. Entonces mi mamá estaba ahí, yo le contaba las cosas que descubría. Y mi mamá estaba limpiando, el correte, que paso la escoba. Y bueno, pero yo iba como una mosca pegajosa contándole. Y entonces un momento me escuchaba, no sé si para sacarse de encima, pero... Y yo le contaba, le describía lo que encontraba en el cielo, los colores, las piedras, y averiguaba qué era. Y era esta cosa extraordinaria. Yo nunca vi un jaspe. No sé si alguien vio. Es una piedra carísima. Pero la Biblia dice que está lleno de eso. De oro. Pero alguien dijo que lo importante no es eso, sino que Cristo va a estar ahí. Otra vez, estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Pero ahora no solamente estoy en Cristo, sino que estamos en plural. El reencuentro con seres queridos va a ser una de las cosas más emocionantes que vamos a tener. Yo no sé, vieron que la propaganda dice, el corazón también juega en el mundial, viste que hay que cuidarse. Bueno, acá también va a ser igual. Va a explotar el corazón. Y uno y otro, y nos contarán historias maravillosas. Y Dios va a ver como la maestra del jardín de infantes ve a sus niños. Y se va a deleitar.
Y los chicos haciendo cosas de chicos. Eso hacemos nosotros. Contándonos, hoy esto, qué sé yo. Y Dios va a mirar. Y se va a alegrar. Pero va a dar cuenta que son cosas de niños. Pero está bien. Nos corresponde. Ese amor, esas cosas, que yo cuando lo veo salir a Lolo de la escuela y nos ve ahí, abuelo, y sale corriendo y le dice a todo el mundo, ahí está mi abuelo, mi abuela, ahí está. Es su día de gloria. Y después te vas a venir mañana y no podemos venir todos los días, estamos a 30 kilómetros. Pero bueno, así es el mundo, en el mundo de Dios. Esto es algo maravilloso. La ciudad de Dios es la organización más perfecta que el mundo conocerá. No hay tiempo para tratarlo. Hay que invitar a Bobby Jack para que hable de esto. Ha estudiado mucho este tema. Es el logro de Dios y la más conveniente representación de la sociedad en su madurez. Cuando lleguemos allá, nos daremos cuenta que el drama del mundo terminó. El mundo tal como lo conocimos habrá terminado. Y yo estoy contento. No sé ustedes. Pero estoy harto ya de este mundo. Con sus cosas. No harto de los hermanos ni de la esposa, por supuesto. Entiéndase, sino de las cosas de este mundo. Esta noche no como. Duermo en el patio, che, y hace frío. Bueno, pero hay una cosa que les quiero dejar, hermano. Está mi señora. Hoy nos encontramos en el tiempo de la preparación de esa terminación, hermanos. Doctrinalmente el apóstol nos deja ahí. El apóstol Juan, ¿no? Había mucho que hacer y ha pasado largo tiempo en hacerlo. Cuando Dios diga, tocará la trompeta final. El bosquejo panorámica que hemos considerado nos ha conducido al principio, a Cristo, pero también al final, al Señor allí en el cielo. Hemos avanzado en el desarrollo de nuestra creencia cristiana. Los fundamentos de nuestra fe se nos han dado para conocer a Dios. Es decir, Dios ha condescendido en hacernos conocer su mente, sus pensamientos, sus propósitos y sus planes. Entonces yo agregué una cosa, nos queda una sola pregunta, muy personal. ¿Qué haremos con todo esto? ¿Cómo responderemos a la palabra de Dios? Y esto es personal, hermano. Yo les invito ahora a cerrar sus ojos un minuto y pedirle a Dios, ¿qué voy a hacer con esto? Y oramos a ti, Padre Celestial. Nos sentimos pequeños ante el despliegue tan poderoso de tu amor volcado en Cristo y de Cristo a nosotros. Como de un humilde pesebre nos llevas a la gloria y majestad de una ciudad donde Dios ha de pasearse por las calles. Allí estaremos y veremos a aquel a quien amamos sin haberle visto hoy. Y estrecharemos los brazos de aquellos que nos escribieron de estas delicias de la tierra de Beulá, de Jehová. Nosotros nos alegramos con ellos. Saludamos de lejos esta gran ciudad, diciendo que queremos ya estar ahí. Pero estamos aquí. Somos enviados aquí, Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué gran respuesta esperas de nuestra mente? ¿Qué gran reacción de nuestro corazón? ¿Cómo esperas que nuestra conciencia sea sacudida? Como el árbol para que caigan los frutos. Ya es tiempo. Bendícenos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Asístenos. Síguenos acompañando. Y haz arder nuestros corazones como los discípulos en Emaús. Haz abrir nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, somos tus siervos. Somos tus santos. Somos los hermanos. Y Padre, te alabamos y te adoramos y oramos, Señor, con corazón tan sentido, porque nos sentimos como Juan,
ponernos a tus pies, adorarte así, inclinados, porque toda la gloria tuya ha sido desplegada frente a nuestros ojos. Te damos toda la gloria en Cristo y nuevamente agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.